Deficiencia primaria de carnitina. Mi nombre es Lina María Osorio Coca, estudiante de Medicina de la Universidad de Antioquia. Definición. La deficiencia primaria de carnitina es un trastorno del ciclo de la carnitina que resulta en una oxidación defectuosa de los ácidos grasos, la cual se puede ver en la imagen. Generalidades. La deficiencia primaria de carnitina, también conocida como defecto de la captación de carnitina, es un trastorno autosómico recesivo causado por la actividad defectuosa del transportador de carnitina o CTN2, que se puede ver en la imagen. La falta de transportadores de membrana da lugar a la pérdida de carnitina en la orina, con deficiencia sistémica de esta. Eso termina por afectar la oxidación de los ácidos grasos mitocondriales y puede resultar en hipoglucemia hipocetósica inducida por el ayuno, asociada usualmente a disfunción hepática o en una miopatía progresiva del músculo esquelético y cardíaco. Algunos pacientes, sin embargo, permanecen asintomáticos hasta la vida adulta. La prevalencia. La enfermedad tiene una prevalencia de 1 en 40.000 en Japón, 1 en 120.000 en Australia y es muy común en las Islas Feroe, con una prevalencia de 1 en 300.000. La ubicación de estas islas se puede ver en la imagen. Etiopatogenia. El transportador de carnitina o CTN2 está codificado por el gen SLC22A5 en el cromosoma 531.132. El gen está regulado por el receptor activado por el proliferador peroxisomal alfa a través de un elemento de respuesta del proliferador del perixosoma. Finalmente, la proteína madura de 557 aminoácidos es ubicua, pero tiene los niveles más altos en el corazón, la placenta, el músculo esquelético, el riñón y el páncreas. La pérdida de carnitina ocurre debido al OCTN2 defectuoso localizado en la membrana apical de las células tubulares renales, donde no se lleva a cabo la reabsorción tubular debido al defecto. Normalmente el OCTN2 funciona como un transportador de carnitina dependiente de sodio que acumula carnitina dentro de las células en contra del gradiente de concentración, particularmente en los tejidos que requieren alta energía, puesto que la carnitina es esencial en el transporte de ácidos grasos de cadena larga a la mitocondria para la beta-oxidación, una de las vías que se ve comprometida en los estados de deficiencia de carnitina como el defecto del transportador. Por ende, la deficiencia de carnitina da lugar a una oxidación defectuosa de los ácidos grasos, y cuando la grasa no se puede utilizar, la glucosa se consume sin regeneración a través de la gluconogénesis, resultando en hipoglucemia. Además, las grasas liberadas del tejido adiposo se acumulan en el hígado, el músculo esquelético y el corazón, generando esteatosis hepática y miopática. Manifestaciones clínicas. La descompensación metabólica es usualmente precipitada por el ayuno involuntario asociado con la infección. La cardiomiopatía puede desarrollarse incluso sin ningún desencadenante y si no se trata puede resultar en la muerte por insuficiencia cardíaca o arritmia. La descompensación metabólica en la infancia se presenta típicamente entre los 3 meses y 2 años con episodios de hipoglucemia hipocetósica, mala alimentación, irritabilidad, letargia, hepatomegalia, transaminasas hepáticas elevadas e hiperammonemia desencadenada por el ayuno o enfermedades comunes como infecciones del tracto respiratorio superior o gastroenteritis. Manifestaciones clínicas en la infancia de 2 a 4 años son las relacionadas a la miopatía infantil que afecta al corazón y al músculo esquelético. Más tarde en la edad adulta se manifiesta como fatigabilidad o ausencia de síntomas. Estas dos son importantes en las madres que son diagnosticadas después del diagnóstico del bebé. Diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial para un bajo nivel de carnitina plasmática incluye a pacientes con defectos de oxidación de ácidos grasos mitocondriales, acidemias orgánicas y otras enfermedades. En las primeras, los defectos de oxidación de ácidos grasos mitocondriales se pueden diferenciar gracias a que los pacientes con el defecto de captación de carnitina, que no están en un estado catabólico, tienen un perfil de ácido orgánico en orina normal, y el perfil de acilcarnitina muestra niveles bajos de acilcarnitina de cadena larga. Las acidemias orgánicas hay isobaleras, propiónicas, metilmalónicas, acidemia glutárica tipo 1 y la deficiencia de 3-metilcrotonil-CoA carboxilasa. Entre otras enfermedades está la disfunción tubular renal severa generalizada, defectos del ciclo de la urea debido a la evitación de la leche y la carne, que son las principales fuentes de carnitina en la dieta, el síndrome de Banayan-Riley-Rubalcaba, prematuridad extrema, neonatos con hiperalimentación intravenosa,
personas con fármacos conjugados con pivalato, síndromes de inmunodeficiencia en tratamiento debido a algunos fármacos que perjudican la síntesis o reabsorción de carnitina y dieta cetogénica. El diagnóstico. Los pacientes con el defecto de captación de carnitina tienen niveles muy bajos de carnitina total en la circulación, usualmente menos de 9 micromoles por litro, cuando lo normal es de 25 a 50 micromoles por litro. Y el diagnóstico se confirmaría mediante la demostración de la reducción del transporte de carnitina en fibroblastos o de variantes patogénicas bilalélicas en SLC22A5. Diagnóstico neonatal. Tamizaje en el recién nacido puede detectar niveles bajos de carnitina libre en las manchas de la sangre de los niños afectados. Las únicas anomalías en el perfil de la acilcarnitina son niveles bajos de carnitina libre y todas las especies de acilcarnitina, en particular las de cadena larga. Sin embargo, las muestras recogidas en menos de 24 horas después del nacimiento podrían mostrar niveles normales o casi normales de carnitina libre, ya que esa es transferida por la placenta al feto. Por otro lado, los recién nacidos pueden ser completamente asintomáticos en el momento del diagnóstico y la confirmación debe obtenerse midiendo los niveles de carnitina plasmática, libre y total, con los estudios de transporte apropiados en fibroblastos. Asesoría genética. La deficiencia primaria de carnitina se hereda de forma autosómica recesiva. Cada hermano de un individuo afectado o cada hijo de una pareja heterocigótica para el defecto tiene un 25% de probabilidad de ser afectado, 50% de probabilidad de ser portador asintomático y un 25% de probabilidad de no ser afectado ni ser portador. Las pruebas de portadores para los miembros de la familia en riesgo y el diagnóstico prenatal para los embarazos con riesgo para el defecto son posibles y se conocen las variantes patógenas del SLC22A5 en la familia. El tratamiento. Los pacientes con deficiencia primaria de carnitina responden bien a la suplementación con carnitina en la dieta, de 100 a 400 miligramos por kilo día, más si esto se empieza antes de producirse daños irreversibles en los órganos. Se debe dividirse en al menos 2 administraciones en adultos y 3 o 4 en los niños y debe continuarse de por vida. Por otro lado, la dosis debe adaptarse a cada paciente mediante mediciones frecuentes de la carnitina hasta alcanzar niveles de carnitina libre mayores a 20 micromoles en plasma. Sin embargo, se debe recordar que los niveles plasmáticos caen rápidamente cuando se interrumpe la terapia, pero requieren unos meses hasta que el agotamiento de los tejidos ocurra, lo cual explica por qué los pacientes que omiten unas pocas dosis permanecen asintomáticos hasta que el agotamiento llega a los tejidos y los pacientes con el riesgo de muerte súbita. Luego de alcanzado el rango terapéutico, la carnitina se puede administrar 3 veces al año durante se puede medir 3 veces al año durante la infancia y 2 veces al año en adultos. Bueno, en general la carnitina tiene pocos efectos secundarios, pero puede causar diarrea, malestar intestinal, olor desagradable. Esto es debido a la degradación bacteriana de la carnitina en el intestino. Y eso en general responde a una terapia oral de corta duración como metronidazol, un antibiótico activo contra bacterias anaerobias, probiótico, también se puede hacer con probióticos o desodorantes. Una de las medidas pilares, además de la administración de carnitina, es evitar el ayuno por periodos más prolongados de lo aceptado para la edad. Eso es de especial consideración en los niños, en quienes estos periodos pueden ser relativamente cortos. Por otro lado, los episodios hiperglucémicos se tratan con infusiones intravenosas de dextrosa y la cardiomiopatía requiere un manejo por cardiología. También es muy importante la vigilancia con ecocardiograma y electrocardiograma anual durante la infancia y con menor frecuencia en la edad adulta, y las mediciones de la concentración sérica de creatina quinasa y transaminasas hepáticas durante las enfermedades agudas. Finalmente, se debe considerar la evaluación de los familiares del paciente, es decir, medirle los niveles de carnitina plasmática, y en referencia al manejo durante los embarazos, se debe hacer una estrecha vigilancia de los niveles plasmáticos de carnitina y hacer aumentos en la suplementación según sea necesario. El pronóstico. El pronóstico a largo plazo es favorable siempre y cuando los pacientes permanezcan con suplementos de carnitina, se han notificado ataques repetidos de hipoglucemia e incluso muerte súbita por arritmia sin cardiomiopatía en quienes suspendieron la carnitina.
Por eso se debe concientizar a los pacientes respecto al consumo de esto. Muchas gracias. Esta es la bibliografía.